Buenas noches, somos los integrantes del grupo número 2 de la materia Pedagogía de la Educación Inicial, tema Precursores de la Educación Inicial y sus aportes más sobresalientes en la pedagogía de la educación inicial. Docente, doctora Gardenia Barzola Ochoa. Integrantes, Víctor Esteban Franco, Silvia del Carmen Logroño, Lorena Victoria Fajardo, Jorge Mauricio Carrillo, Candy Susana Arriaga y quienes habla Alba Cabezas. Principales precursores de la educación inicial. Es importante mencionar, como pueden observar en la ilustración, que tenemos a Johann Pestalozzi, Federico Freubel, Juan Amos y María Montessori. Estos precursores han dejado un impacto duradero en la educación inicial, contribuyendo a la educación de acuerdo a los enfoques pedagógicos que reconocen la creatividad, el juego en el proceso educativo de los niños más chiquitos como son de la educación inicial. A lo largo de la historia, la educación en los primeros años de vida ha constituido una preocupación importante. Por ello, se hace el planteamiento de numerosas actividades y estrategias desarrolladas en contextos familiares o institucionales, en busca siempre de perfeccionar y fundamentar científicamente los procedimientos. Se diseñan varias propuestas metodológicas que respondan a las necesidades e intereses infantiles desde la realidad social y cultural, con énfasis en determinados aspectos como la sensorialidad, la integralidad, la actividad, la libertad y la flexibilidad que están vigentes en las aulas de educación inicial. Dentro de estos precursores, cabe mencionar a Marie-Pierre Carpentier, que dentro de su biografía podemos analizar que fue una educadora francesa del siglo XIX. Nació en París en el año de 1869 y se especializó en el desarrollo de programas educativos inclusivos. Dentro de sus varios aportes a esta etapa, podemos nombrar que también propuso una pedagogía basada en la individualidad de los estudiantes y en el respeto por sus diferencias. Fue una precursora de la educación inclusiva y la diversidad en las aulas, al igual que también promocionó la igualdad de género. Esto ayudó a sentar las bases para los avances en los derechos de las mujeres. Juan Amos Comenius. Biografía. Juan Amos Comenius fue un pedagogo y teólogo checo del siglo XVII. Nació en Moravia en el año de 1592 y fue considerado como uno de los padres de la educación moderna. Entre sus principales aportes tenemos que abogó por la educación universal y creía que el poder del conocimiento para transformar a la sociedad estaba en la educación. También desarrolló métodos pedagógicos innovadores y propuso una educación centrada en la experiencia y la participación activa del estudiante. También enfatizaba que los niños aprendían a un ritmo natural, desde conceptos simples hasta teorías desafiantes. Jean-Jacques Rousseau fue un filósofo y escritor francés del siglo XVIII. Nació en Ginebra en el año de 1712 y era conocido por su obra Emilio o el de la educación. Entre sus principales aportes tenemos que defendió la importancia de la educación basada en la naturaleza y en la libertad del niño. También propuso
que un enfoque pedagógico centrado en el desarrollo moral y emocional y resaltó la importancia del juego en el aprendizaje. También nos dice que él respetaba el desarrollo natural de los niños, que promovían un enfoque centrado en la importancia del juego y de la exploración de los estudiantes. Johann Pestalozzi, un precursor de la educación inicial. Los principales aportes de Pestalozzi fue que promovió la educación centrada en el desarrollo integral del niño y abogó por el respeto, la empatía y la relación entre el educador y el estudiante. Propuso métodos de enseñanza basados en la observación y la experiencia directa. El legado que nos deja este precursor de la educación, Johann Pestalozzi, es que el enfoque pedagógico influye en el desarrollo de la educación primaria en muchos países europeos y sentó las bases para la educación progresista en el siglo XX. También tenemos el siguiente precursor de la educación inicial, Federico Froebel, quien fue uno de los principales aportes que realizó fue la importancia del juego y la actividad libre en el aprendizaje de los niños. Desarrolló materiales educativos con los cuales los estudiantes pueden desarrollar libremente las habilidades, los juegos donde ellos pueden manipular y ser creativos, que fomenten la exploración y el descubrimiento. Federico Froebel fue un educador alemán del siglo XIX. En los dos precursores podemos darnos cuenta que en el día de hoy las ideas y métodos pedagógicos que tenían estos dos precursores siguen siendo muy relevantes en la educación inicial. Su enfoque y el aprendizaje activo y el desarrollo individual y el juego continúa influyendo en las prácticas educativas actuales del día de hoy. Siguiente compañero. María Montessori, médico y educadora italiana, creadora del método Montessori en la educación inicial, basado en la confianza y el respeto en la capacidad del niño para aprender por sí mismo, así como su énfasis en la autonomía, la independencia y el aprendizaje en libertad. Son aspectos valiosos y notables en la actualidad. Su visión de la educación como un proceso centrado en el niño y su progreso sigue siendo una fuente de inspiración para muchos educadores y su legado continúa siendo una referencia importante en el campo de la educación infantil. ¿Cómo debe ser la escuela de hoy? El ecosistema de la escuela debe privilegiar la armonía, la serenidad, el bienestar, además de las habilidades académicas. La escuela debe centrarse en el avance de habilidades socioemocionales como la empatía, la comunicación efectiva, la colaboración y el trabajo en equipo. La educación no debería limitarse a la infancia y la adolescencia. La escuela debería fomentar una mentalidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida, preparando a los estudiantes para la adaptabilidad en un mundo que cambia velozmente. Luego de haber escuchado a cada uno de nuestros compañeros intervenir, hablando de cada uno de estos maestros de la educación, podemos... Perdón. Luego de haber escuchado a los compañeros, haber hablado de cada uno de estos maestros de la educación, podemos llegar a la conclusión de que cada uno de estos educadores han dejado un gran impacto que hoy nos sigue. Su legado, sus ideas siguen siendo relevantes en la educación actual. Dentro del enfoque centrado en cada uno de los estudiantes, la importancia del juego y la autonomía son algunos de los principales legados de ellos. Sus aportes han influido en la pedagogía moderna y continúan hoy por hoy
siendo fuente de inspiración para los educadores de todo el mundo. Esta ha sido la intervención del grupo número 2.